Muy buenas tardes nuevamente. En honor al tiempo, entonces vamos a dar inicio a nuestra unidad 10. Nosotros teníamos que empezar con el grupo del cuarto grupo, creo. Entonces vamos a dejar que ellos inicien posterior a la clase, que es como una retroalimentación otra vez, porque ya hay cosas que ya hemos dado. Hay cosas que ya hemos mencionado y es muy importante hablar sobre la vigilancia epidemiológica. Vamos a tocar un poco generalidades en relación a la vigilancia epidemiológica. ¿Por qué les parece que es tan importante la vigilancia epidemiológica? A ver, ¿quién me responde? Están visualizando, ¿verdad? Hola. ¿Se visualiza la pantalla? Sí, profe, se visualiza. Bueno, entonces, vigilancia epidemiológica. Nosotros por vigilancia epidemiológica, entonces, ya hemos mencionado en algún momento dado que es la recolección y análisis de los datos registrados en forma sistemática, periódica y oportuna. Una vez que nosotros tengamos todos estos datos, nosotros realizamos entonces, lo convertimos o lo realizamos en una información que posteriormente vamos a divulgar, vamos a socializar. Acuérdense que nosotros también ya hemos dado que los datos que se generan a nivel local, primeramente se envía a nivel regional y posteriormente se hace un informe a nivel nacional. Bueno, entonces, ¿por qué les parece que es tan importante la vigilancia epidemiológica? A ver, teniendo en cuenta nuestra pandemia de hoy. A ver. Porque nosotros a través de esta ciencia vamos a conocer cuál es el origen, cuál es el comportamiento, cuál es el impacto que puede generar un tipo de patología. Si se trata de una virus muy contagiosa o puede ser también de algún tipo de patología no contagiosa, ¿verdad? Bueno. ¿Por qué nosotros tenemos que mencionar en qué ley fue promulgado? Ese nos hace falta que ustedes lo manejen entonces de memoria, sino que tienen que tener en cuenta que es un régimen legal de las enfermedades de notificación obligatoria. En algún momento ustedes seguramente escuchan una sigla que es ENO, la E, la N y la O. Entonces, cuando ustedes escuchan quién hace ENO de repente en una institución prestadora de salud, ustedes tienen que saber que es aquel que notifica las enfermedades de notificación obligatoria. Y no es porque a nosotros se nos antoja, tenemos que estar notificando algunos tipos de patología, sino que está promulgada por una ley que fue sancionada entonces con el número 15.465. El 29 de septiembre ya fue sancionada, ¿verdad? La cual determina que es obligatoria en todo el territorio de la nación las notificaciones de los casos de enfermedades incluidas en dicha ley. Esta nómina se actualiza según la situación epidemiológica. ¿Por qué dice se actualiza la nómina según la situación epidemiológica? Anterior a esta pandemia, ¿cuál fue la enfermedad que nosotros tuvimos en mayor porcentaje? ¿Cuál fue? La epidemia del dengue, ¿verdad? Entonces, acá lo que nos demuestra o nos quiere hacer entender
que la nómina de las enfermedades de notificación obligatoria se actualiza de acuerdo a la situación epidemiológica, ¿verdad? ¿Hay alguna duda? Nada, seguimos. Bueno, según la situación epidemiológica de las enfermedades y los compromisos internacionales contraídos sobre la eliminación o reducción de los mismos. Acuérdense que nosotros nos regimos también por normas internacionales. Nunca se olviden que a nivel país el ente rector es el Ministerio de Salud Pública y a nivel mundial tenemos entonces dos grandes organizaciones, que es la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, que también son los entes rectores a nivel mundial, que dictan también las pautas o dictan las normas por las cuales nosotras tenemos que regirnos. Cuando nosotros hablamos de enfermedades de notificación obligatoria, tenemos que también diferenciar cuáles son los eventos transmisibles y los eventos no transmisibles, que también se notifican. Entre los eventos transmisibles que nosotros podemos mencionar, tenemos lo que es las dermatológicas. Y entre paréntesis, entonces le tenemos la enfermedad que le conocemos lepra o mal de Hansen, ¿verdad? Incluso se hace extensiones universitarias para visitar los lugares donde albergan estos tipos de pacientes. Eventos transmisibles, tenemos también gastroenteritis o las gastroenteríticas. Tenemos también las que son las denominadas hepatitis virales, infecciones de transmisiones sexuales, las inmunoprevenibles por las vacunas, las meningoencefalitis, las respiratorias, las que son las vectoriales y las zoonóticas, ¿verdad? Todo estos son eventos de notificación obligatoria, pero transmisible. Si yo les pregunto, ¿me podría mencionar eventos, alguna patología, 3 patologías que son eventos transmisibles? Y me ponen ustedes intoxicación por medicamentos. No, no es un evento transmisible. Cuando nosotros hablamos de eventos no transmisibles, sí podemos mencionar la intoxicación por algún tipo de sustancias tóxicas. Bueno, ¿alguna pregunta hasta allí? ¿Podemos avanzar? Bueno, acá tienen ustedes en la siguiente diapositiva los eventos no transmisibles. Cuando nosotros hablamos de eventos no transmisibles, le mencionamos a las lesiones por causas externas intencionales o no intencionadas. Cuando nosotros hablamos también de lesiones por causas externas, podemos mencionar acá también los abortos provocados también, ¿verdad? Porque son lesiones causadas, porque muchas veces cuando se realiza algún tipo de maniobra puede haber perforaciones uterinas y entonces lesiones por causas externas también se informa, pero entra en eventos no transmisibles. Las intoxicaciones agudas por agentes químicos, muchas veces ustedes van a decir, dice que consumió o escuchar, dice que consumió venenos para rata o algún tipo de insecticida u otro tipo de sustancias nocivas para la salud. ¿Cuál es el objetivo? Autoeliminarse. Entonces también nosotros informamos eso, pero entra en el grupo de eventos no transmisibles.
envenenamiento por animales ponzoñosos, infecciones nosocomiales. ¿Alguna pregunta? Seguimos. Bueno, las estrategias de vigilancia. Cuando nosotros hablamos de estrategias de vigilancia, ¿qué era ENO? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Enfermedades de notificación obligatoria. Obligatoria, muy bien. Y teníamos dos tipos de eventos. ¿Quién se acuerda? A ver. Los transmisibles y los no transmisibles. Muy bien, excelente, muy bien. Entonces, dos tipos de eventos. Cuando nosotros hablamos de estrategias de vigilancia para la vigilancia de las enfermedades de notificación obligatoria, se utiliza diferentes estrategias, incluso para un mismo evento. Se selecciona más de una estrategia y ahí ustedes tienen cuáles son las estrategias utilizadas. Vigilancia clínica. ¿Qué les parece cuando hablamos nosotros de vigilancia clínica? A ver. ¿Quién dice así? ¿Qué les parece que sería una vigilancia clínica? Cuando nosotros hacemos una observación clínica, ¿qué solemos decir? ¿Mm? A ver. Cuando hablamos entonces de vigilancia clínica, entonces son cuando obtenemos o es la obtención de los datos que nosotros estamos viendo, ¿verdad? Vigilancias clínicas, así como dice su nombre, ¿verdad? ¿O tienen ustedes alguna otra idea al hablar de vigilancia clínica? Porque la vigilancia clínica es la que nos permite o la que le permite a las autoridades sanitarias a realizar algún tipo de acciones, ¿verdad? Que sean eficaces y eficientes para mejorar las condiciones de salud de la población. Todo esto que nosotros estamos mencionando, entonces, es con el objetivo de mejorar la salud de la población, ¿verdad? Y cuando habla de vigilancia de laboratorio, son los tipos de vigilancias en la cual se utilizan los datos que son generados a nivel de los resultados de laboratorio, en donde uno confirma o rechaza entonces algún tipo de diagnóstico. También hablamos de estudios especiales y de vigilancia centinela. Son los que se realizan en algún lugar de la comunidad en donde nosotros tenemos algún tipo entonces de centro de asistencia sanitaria. Tenemos allí una persona encargada en diagnosticar algún tipo de evento. Al diagnosticar entonces el evento, ¿qué es lo que se realiza? Realiza todas las actividades, ¿verdad?, de prevención o toman los recaudos pertinentes para evitar que se disemine entonces un tipo de patología en la comunidad. Cuando nosotros tuvimos el primer caso a nivel país de este virus tan agresivo, ¿qué se difundió? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué tipo de orientaciones se difundió? A ver. Distanciamiento social,
lavado de manos, sanitización, o sea, la utilización de alcoholes en gel. ¿Sí? Después. Muy bien. Se dieron todas entonces, todas las orientaciones necesarias para evitar la propagación de este virus, ¿verdad? Muy bien. Entonces nos daban las orientaciones necesarias para evitar la propagación. Son muy importantes entonces las intervenciones de las enfermeras en epidemiología, ¿verdad? ¿O qué dicen? A ver, estamos muchísimo, no le estoy escuchando. Sí, Muy bien, importante, porque cuando nosotros realizamos el diagnóstico precoz, entonces realizamos las intervenciones precisas para evitar que se contamine, ¿verdad? O que se propague, contaminar el individuo o la familia o la propagación de algún tipo de virus, entonces, para que nosotros evitemos cualquier tipo de epidemia. Y por supuesto, ¿verdad? Lo que nosotros nunca quisiéramos que llegue es la pandemia, ¿verdad? ¿Alguna preguntita hasta allí? No, profe. Está bien. Cuando nosotros también hablamos, como estamos dando lo que se refiere una generalidad de la vigilancia, tenemos que tener en cuenta que existen tres tipos fundamentales de vigilancia: la pasiva, la vigilancia activa y la vigilancia epidemiológica especializada o centinela también se puede llamar, ahí lo que ustedes están viendo, ¿verdad? Bueno, ¿cuál sería la modalidad de notificación? Cuando nosotros hablamos de modalidad de notificación, entonces hablamos de la numérica y de la individual. Cuando hablamos del tiempo o del momento en que nosotros tenemos que notificar, tenemos acá lo que son de notificación inmediata, son las que son de notificación semanal y otras. Cuando hablamos de otras, son las que de repente se realiza por vía, por la página web de algún tipo de las instituciones, ¿verdad? Cuando mencionan o informan nada más. Pero las que son de notificación inmediata son las que tenemos que informar dentro de las 24 horas, en un lapso de 24 horas. Cuando nosotros informamos, ya tenemos que estar actuando, porque ya teníamos que estar nosotros tomando los recaudos pertinentes para evitar la propagación de un tipo de epidemia o de pandemia o de un tipo de brote que aparezca. Cuando nosotros hablamos de pandemia, acuérdense que ya es a nivel mundial y epidemia es en un lugar X o, ¿cómo era epidemia? ¿Pregunta hasta allí? Cuando nosotros hablamos de recolección, tenemos que tener en cuenta los instrumentos que utilizamos nosotros para el llenado. Cuando hablamos de instrumentos, entonces pueden ser planillas de consultorios, planillas de laboratorios, fichas específicas de vigilancia centinela o fichas específicas de investigación de casos. Estos instrumentos tienen que ser únicos, tiene que ser universal. Todos los datos que figuran en esta planilla
o en los instrumentos que estamos mencionando tienen que ser igual para una comunidad, para la otra comunidad, para esta ciudad o para el otro, ¿verdad? Entonces tiene que ser único, debe ser específicas entonces para cada tipo. Yo no puedo estar utilizando una planilla que es para infección respiratoria aguda con otra patología, por ejemplo, los arbovirus, que son, allí entra dengue, chikungunya, entonces deben ser específicas, a eso se llama planillas específicas. Las planillas de consultorios contienen las variables de intereses para recolección de datos de vigilancia clínica. Se utiliza como fuente la planilla diaria de consulta. Si hablamos de cuadros respiratorios, entonces tiene que estar en el ítems. Tos, catarro, sibilancia, rinorrea, entonces son todos esos datos que tienen que estar plasmado en estas fichas. Por eso dice, depende de cada caso, entonces nosotros utilizamos fichas diferentes. La planilla de laboratorio, como su nombre lo dice, contiene los datos de interés para la recolección de los datos de vigilancia de laboratorio. Se utiliza como fuente también las planillas de registro de los laboratorios, así como dice. Lo que yo quiero que ustedes se fichen bien en esto que estamos diciendo es que cuando hablamos de vigilancia, entonces es la intención de evitar la propagación entonces de algún tipo de virus o de algún tipo de epidemia. Tenemos que tomar en cuenta o tener en cuenta entonces todos los datos que nosotros estamos recolectando para poder hacer una buena intervención. Acuérdense también de que existen instrumentos de recolección de datos y son, las planillas pueden ser de consultorio, pueden ser planillas de laboratorio, las fichas específicas de investigación de casos, las fichas específicas de vigilancia centinela. El formato específico de notificación de brotes, se diseñan dos tipos de formatos. Uno para brotes de toxoinfección alimentaria y la otra para brotes de otra etiología. Ahí está la diferencia de que los instrumentos deben ser acorde a cada patología. Vuelvo otra vez a intensificar acá cuando habla de formato específico de notificación de brotes, que hay dos tipos de formato. ¿Pregunta? Seguimos. ¿Quién me dice, por ejemplo, de todo lo que estamos mencionando, por qué sería tan importante la vigilancia epidemiológica? A ver. Muchísimo estamos. Escucho. A ver. Porque a través de la vigilancia se puede ver el origen del virus y el impacto que causa en la región que afecta. Muy bien, ¿verdad? Origen, impacto, el comportamiento del virus, ¿verdad? A nivel de la comunidad o cuando hablamos de una pandemia a nivel país o a nivel de cada nación. Muy bien. Y dijimos que para la elaboración o la recolección de datos existían instrumentos que podía variar según la patología, ¿verdad? ¿Quién quiere dar otro aporte? Cuando nosotros, por ejemplo, tuvimos del cuadro respiratorio, cuando dijimos,
vino primero H1N1, ¿verdad? Después ustedes tienen que saber que el germen, el virus de la influenza es mutante, no se queda, no es estática, motivo por el cual entonces las vacunas se elaboran cada año, porque cada año aparecen cepas diferentes. Es un ejemplo, ¿verdad? Después ya aparecieron las cepas H3N2, ¿verdad? Y así sucesivamente. Y hoy día ustedes saben que el sincicial respiratorio agudo, el SARS, más el COVID-19 es lo que nos da el coronavirus, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros vamos a seguir todavía con esta pandemia hasta tanto aparezca una vacuna que pueda curar este mal. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, cuando nosotros hablamos de enfermedad de notificación obligatoria y sus características de notificación, nosotros hemos mencionado que están las que son gastroenteríticas. Cuando nosotros hablamos de ese grupo de patología, lo más común que nosotros solemos tener es la diarrea aguda sanguinolenta. Las intoxicaciones, a veces alimenticias, el síndrome urémico, gracias a Dios y la Virgen, nosotros no tenemos los otros que están allí mencionados, ¿verdad? Cuando hablamos de eventos de notificación obligatoria relacionada a la inmunoprevenibles, así como les dije hace rato, le mencionamos a la coqueluche, la difteria, la poliomielitis, la rubeola congénita, el sarampión, el tétano neonatal y tétano en otras edades. Ustedes saben de que todas estas enfermedades son prevenibles por vacunas. Si nosotros tenemos la aparición de estos tipos de enfermedades, entonces tenemos que ponernos las pilas, investigar. Si el niño recibió la vacuna, si el niño recibió todo su esquema de vacunación, si en la comunidad en algún momento se realizó como un rastrillaje en relación a las vacunas, ¿verdad? Es muy importante entonces esos datos porque si nosotros tenemos una cobertura alta de vacunación y tenemos brotes, ojalá nunca, ¿verdad?, de sarampión, tenemos que saber el foco, cómo fue y cuál fue entonces dónde fue nuestra debilidad. Cuando nosotros hablamos de lo que se relaciona, por ejemplo, a la meningoencefalitis, tenemos que mencionar la meningoencefalitis, las bacterianas, y están las parasitarias, las meningitis virales, las meningitis tuberculosas y la meningitis entonces sin especificar. Cuando nosotros hablamos entonces de vectoriales, lo más común que nosotros solemos tener es el dengue. ¿Se acuerdan que tuvimos una epidemia de dengue? Nosotros no tuvimos, gracias a Dios y la Virgen, la fiebre amarilla. Leishmaniasis sí, también hay. De repente ustedes van a ver personas que consultan y esto se debe notificar. Cuando hablamos nosotros de zoonóticas, entonces también está el hantavirus, la leptospirosis, rabia animal, la rabia humana que yo nunca, todavía mi trayecto profesional nunca vi, pero sí animal, porque ustedes saben de que cuando hay mordedura de perro existen las vacunas de prevención. Cuando hablamos de las respiratorias, entonces, ustedes hablan de la gripe humana por un nuevo subtipo de virus, es lo que yo le estoy diciendo. Síndrome respiratorio agudo severo, que es el SARS. Cuando hablamos de hepatitis virales, habla de hepatitis A. Ustedes saben que también hay hepatitis A, hepatitis B. Tenemos las vacunas para la prevención. Todos los profesionales de salud tienen que tener sus vacunas al día. ¿Pregunta?
¿Alguna acotación que ustedes quieran dar? A ver. No hay dudas, profe. Clarito, cuando yo les ponga, por ejemplo, ¿cuáles son las enfermedades de notificación obligatoria? Y cuando nosotros mencionamos de las vectoriales, ¿cuáles son las más comunes en nuestro medio? Ustedes ya saben. Dengue, ¿verdad? Porque nosotros nunca tuvimos, por ejemplo, la fiebre amarilla, gracias a Dios y la Virgen, ¿verdad? Pero hay casos, por ejemplo, de leishmaniasis, ustedes van a ver en la parte hospitalaria. Sí solemos ver nosotros. Y otros eventos, entonces, cuando habla de cualquier tipo de brote que pueda aparecer. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que hay las enfermedades de notificación obligatoria dentro de las 24 horas? Están las que se notifican de manera semanal, ¿verdad? Entonces, lo que tienen que clasificar ustedes, las que son de notificación obligatoria, ya mencionamos al inicio. Ahora, las que son de notificación semanal. Vectoriales. Hablamos del dengue agrupado, casos confirmados por nexo o laboratorio en las áreas con circulación viral autóctono, ¿verdad? Respiratorias son bronquiolitis en menores de 2 años, enfermedades de tipo influenza, lo que estábamos diciendo nosotros, insuficiencia respiratoria aguda, o IRAC, insuficiencia respiratoria aguda grave. Si yo les pongo, por ejemplo, ¿cómo puedo descifrar la sigla IRA? Ustedes ya saben. Insuficiencia respiratoria aguda y IRAC, insuficiencia respiratoria aguda grave. Las inmunoprevenibles, hablamos de la varicela, gastroenteritis, las diarreas. Estos son los que se notifican semanalmente. No ocurre así con las gastroenteritis, por ejemplo, diarrea con sangre. No, eso tenemos que notificar de manera inmediata o en 24 horas. En relación a las inmunoprevenibles, cuando nosotros encontremos un caso de sarampión, no se tarda en comunicar. Pero quiero que ustedes tengan algo en cuenta y siempre se graben, que no depende, la intervención de ustedes no depende del lapso entonces que van a estar informando. Ustedes tienen que informar, van a informar en la semana, decimos, ¿verdad? Pero ustedes ya tienen que estar actuando, ya tienen que estar tomando los recaudos pertinentes, ya tienen que ejecutar medidas de prevención, medidas de promoción para evitar que esto se disemine. ¿Cómo se llama el catálogo? Lesiones por causas externas, accidentes del hogar, accidentes viales, accidentes sin especificar. Las enfermedades entonces de transmisión sexual, ustedes ya ven allí cuáles son las patologías. Después hablamos también de las vectoriales, las inmunoprevenibles, las enfermedades de transmisión sexual, las zoonóticas, la intoxicación aguda por agentes químicos. ¿Por qué les pongo todos estos datos? Para que ustedes sepan entonces definir cuáles son los que para que tengan conocimiento también, porque muchas veces en la parte operativa o en el campo operativo, ¿verdad? Les puede decir, ¿vamos a notificar o no vamos a notificar? Ustedes captan una diarrea. ¿Es para notificación inmediata? No. Pueden pasar en la semana, por ejemplo, se hace de lunes a viernes.
pueden ustedes notificar el martes o miércoles, pero en la semana, para que ustedes vayan definiendo cuáles son los que nosotros tenemos que nosotros entonces notificar inmediatamente. ¿Preguntas? Llegamos a algo tan importante que es las funciones entonces de la enfermedad en epidemiología o epidemiológica, ¿verdad? Que es la de efectuar la vigilancia epidemiológica de infecciones nosocomiales. Formará parte de su comité de infecciones nosocomiales. Participará del diseño, implementación y seguimiento de las recomendaciones de prevención y control. Así esto engloba entonces todo lo que nosotros estábamos diciendo, qué tan importante es nuestra intervención. Nuestra intervención no es solamente el de hallar, sino también el de diagnosticar. Iván, te escucho. Hola, Iván, te escucho. Habla, No, Iván. profe, ¿Qué tal? se me apretó, no me aprobé. Ah, me mentiste, Iván. Yo pensé que me iba a preguntar algo o me iba a responder. Se me apretó, no. Bueno, Profe, entonces, yo sí tengo una pregunta. sí, te escucho. Hoy, por ejemplo, dos licenciadas vinieron acá a mi casa junto a mi sobrinita y le pusieron una vacuna que es, dijeron que es para la varicela. Ujú. Y ¿Cuánto tiempo tiene tu sobrinita? 5 años. Ah, el refuerzo de la BBC, entonces le puso. Y, o sea, la enfermera que vino, por ejemplo, dijo que sacaron de nuevo algo así, dijo. Bueno, ustedes saben de que la BBZ y la VHA, que es contra el virus de la hepatitis A, se pone a los 1 año, 3 meses. Las dos vacunitas, BBZ y VHA. Entonces, después seguramente salió un nuevo lineamiento para hacerle un refuerzo a los niñitos a los 5 años, entonces. Y eso es para cubrirle o evitarle contra el herpes zóster. Ah, 5 porque años. no me convenció nomás la forma en que ella dijo. Yo ¿Qué pensé te dijo? Y así como te dije, le dicen que están sacando de una dosis nueva, algo así, dijo ella. Nuevo, sí. Entonces vendría a ser un refuerzo nomás. Como un refuerzo, así mismo. Entonces, porque la vacunita de la BBZ y la VHA se hace a los 1 año, 3 meses a todos los niñitos. O sea que 15 meses, dice, ¿verdad? Es la vacuna que ellos reciben. Acuérdense de que el niñito al nacer recibe sus vacunitas, que es la BCG y la contra la hepatitis B. Después, a los 2 meses reciben sus otras dosis de vacuna, a los 4, a los 6, a los 1 año, a los 1 año 3 meses, a los 1 año 6 meses y a los 4 años. Después, cuando llegue a la edad de 10 añitos, entonces recibe otra vez sus dosis. Si es nene, recibe la TDPA. Y si es niña, la TDPA de un bracito y la BPH del otro bracito. Asimismo, es un refuerzo que se está haciendo entonces con el objetivo de evitar algún tipo de brote. Muy bien. ¿Otra? Gracias. Bueno, mami. ¿Otra acotación? Seguimos. Bueno, ya vamos a terminar para que empiece el otro grupo. Bueno, las actividades entonces acá engloba también lo que estamos diciendo, que es la recolección de datos. Cuando una vez recogido, ¿qué hace? Analiza y lo interpreta. Una vez interpretado, entonces realiza la ejecución de las acciones.
¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer para prevenir? La diseminación de la información sobre la enfermedad y de los resultados también lo hace la encargada o la enfermera en epidemiología. Pero mucha atención, tienen que analizar verazmente, la interpretación debe ser fidedigna y las ejecuciones realizadas también tenemos que documentarnos para que posteriormente nosotros demos la diseminación de la información. Un ejemplo que puedo también decir en relación a esto es el porcentaje de pacientes infectados que hoy día tenemos y que el ministro de Salud Pública y Bienestar Social lo socializa todos los días a ciertas horas. Pero esta socialización él realiza una vez de que haya hecho un análisis exhaustivo, una comparación exhaustiva para darle a conocer al país, a nivel país y por qué no a nivel mundial. Porque ustedes saben que los datos que nosotros enviamos del nivel local va a nivel regional, del nivel regional al nivel nacional y del nivel nacional a nivel mundial. Siempre tienen que tener ustedes en cuenta que los datos no tenemos que guardar, tenemos que socializar. ¿Pregunta? Nada. Bueno, entonces en honor al tiempo también hablé muchísimo. Ustedes también me ayudaron, entonces vamos a darle la oportunidad a los compañeros que van a exponer hoy. ¿Ya están todos? Uno, lo que no sabemos nada del profe. Ni les mensajeó nada. No, nada, desde la una luego no se conecta más en su WhatsApp. Yo le escribí, profe, pero no está en contacto. ¿Quién es? Derlis, José Vera. ¿Derlis? José Vera. Y bueno, De seguro que está trabajando. ¿Y qué hora se libera él? No, dije nomás, profe. No sé si es que seguro está trabajando. Pero de todas maneras tenemos que entrar, porque ya va a ser las 4, ¿sí? Sí, igual nomás podemos leer su parte, profe. Bueno, un ratito. Licenciada, nosotros somos el grupo número 4 y vamos a estar hablando del diagnóstico situacional comunitario en salud, elementos y herramientas del trabajo comunitario. Ya. Siguiente. Sí. ¿Ya? Siguiente, profe. Y ahí está una introducción y dice diagnóstico situacional. ¿No ven? No, a mí no me parece. ¿Y a los otros? Un ratito. Tampoco, profe. Tampoco aparece, profe. ¿Y ahí? ¿Ven? Guiada por procesos analíticos que nos permiten, debería decir ahí, identificar y caracterizar el proceso salud-enfermedad de una población. Es fundamental para la comunidad llevarlo a cabo, ya que aporta datos importantes para mejorar el nivel de salud de la misma. El diagnóstico situacional de salud es la principal herramienta para la identificación y priorización de los problemas de salud en una comunidad.
Facilita la planeación de alternativas viables y factibles en respuesta a los problemas ya existentes. Siguiente, profe. Bueno, Diagnóstico situacional comunitario en salud. El proceso salud-enfermedad, tanto a nivel individual como grupal, tiene una relación estrecha con factores condicionantes y determinantes, entre los que se encuentran los sociodemográficos, ambientales, socioculturales, económicos y psicosociales, así como los recursos y servicios para su atención, producto de sus condiciones reales de trabajo y de vida. El proceso salud-enfermedad se encuentra, por tanto, vinculado en la forma en que los seres humanos producen y se reproducen. El diagnóstico situacional de salud es una forma organizada y sistemática de recoger información sobre un hecho de salud relativo, como serían las enfermedades, pandemias, etcétera, a un sujeto o un conjunto de sujetos con la intención de optimizar el proceso de salud. También se conoce como diagnóstico situacional de salud al método encaminado al conocimiento de los problemas más importantes en el sector salud dentro de una comunidad, que podrían ser falta de insumos y cosas así. Este integra los factores determinantes y condicionantes, el nivel de salud y respuesta social organizada. Siguiente, profe. sí. Tenemos las fases para el desarrollo del diagnóstico de salud. Implican un proceso que incluye la priorización de las necesidades en salud y posteriormente la formulación de intervenciones. Si se quiere evidenciar el propósito real del diagnóstico situacional de salud, es importante mencionar que el fin último será mejorar el nivel de salud de la población. Es necesario establecer un reordenamiento de las actuales prioridades de la atención de la salud, poniendo mayor énfasis en la salud que en la enfermedad misma. Es decir, hacer énfasis en la prevención de enfermedades y la promoción de la salud, considerando la causa raíz y los determinantes sociales de la salud. Estos últimos son entendidos como las circunstancias en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluidos los sistemas de salud. Hasta esta parte podemos llegar a la conclusión de que el mayor propósito del diagnóstico de salud es evaluar la situación en la que se encuentra una comunidad hablando de salud y proponer acciones para solucionar los problemas ya existentes de enfermedades, falta de insumos, etc. Siguiente. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Yo les estaré hablando sobre los puntos importantes para lograr un buen diagnóstico. Identificar el problema. Para identificar el problema, debemos saber qué es el problema, saber sobre qué se trata el problema. El segundo punto es explorar alternativas de solución. Saber si hay mejor alternativas de solución, si hay ventajas de una alternativa o un camino de alternativa que es más rápido o más eficaz. El tercer punto es determinar las prioridades. Si hay una prioridad o hay otras prioridades. Siguiente, profe. La identificación del problema comprende 3 pasos. Conocimiento del problema. Consiste en aceptar que este existe. Debe responder la pregunta, ¿cuál es este? Definición del problema. Se debe responder a la pregunta, ¿cómo es el problema? Explicación del problema. Se realiza mediante el análisis de los antecedentes de la situación actual, de los escenarios futuros y las circunstancias. Aquí debe responder a la pregunta, ¿por qué se produjo y qué consecuencias puede traer? Siguiente, profe.
Explorar alternativas de solución corresponde al médico y a la enfermera de la familia. Explorar con representantes de la comunidad si los problemas identificados son factibles de solucionar para que en la próxima etapa de determinación de prioridades la comunidad tenga los elementos que necesita para ello. Para cada problema en el estudio se debe encontrar ante todo cuáles son las posibles soluciones eficaces, es decir, aquellas que después de su valoración se han mostrado capaces de prevenir o controlar el problema. Y entre estas soluciones, cuáles son factibles en función del contexto sociopolítico, medioambiental e institucional. Esta parte sería, profe, la parte del compañero que nos está conectando y voy a leer yo. Bueno, Determinar prioridades. En esta etapa tiene lugar el proceso de tomar decisiones que permite a la comunidad establecer las prioridades ante los problemas que ha identificado. Uno de tantos instrumentos para determinar prioridades es el método de Scanlon. El método de Scanlon, este método está basado en los 4 componentes siguientes, que serían magnitud, componente A, severidad, componente B, eficacia, componente C, y factibilidad, componente D. Siguiente. Elementos y herramientas para el trabajo comunitario. Lluvia de ideas. Esta herramienta está basada en la creatividad de los participantes, la cual es aplicada a un grupo de trabajo en donde se genera y se califica una lista de ideas. Segundo, el árbol del problema. Esta herramienta es utilizada generalmente para la elaboración de proyectos, ya que te ayudará a identificar el problema central desde donde se comprenden las causas y efectos. Tercero, dibujando en la comunidad. Trata básicamente que a través de un moderador se va dibujando en un papelógrafo un mapa de la comunidad donde los participantes van señalando la importancia del entorno, como lo puede ser una sede, cancha de fútbol, hospitales, etc. Matriz FODA. Esta matriz está diseñada por 4 partes: oportunidades, debilidades, fortalezas y amenazas. Esta herramienta la puedes aplicar a través de un autodiagnóstico si son muchas personas, ya que cada uno de los participantes pueden ir llenando una casilla. Siguiente. Observación directa. Trata básicamente donde el investigador se involucra con la comunidad, pudiendo así identificar directamente las necesidades o problemas que tiene la comunidad. Debe considerar que existen 2 clases de observaciones: observación participante y observación no participante. En nuestro caso, en el caso de las enfermeras, sería la observación participante, que serían las que se introducen en los problemas de la comunidad, tratando de investigar más así sobre los problemas. La entrevista. Esta será la oportunidad que tendrás para comunicarte directamente con los protagonistas de la comunidad. En estas entrevistas tendrás que obtener la mayor cantidad de detalles que necesitas para aclarar los problemas que se presentan en el entorno y cuáles son las posibles soluciones que se plantean desde sus propios protagonistas. Es importante que consideres hacer las preguntas correctas. Investigación, acción participativa IA. Este método te proporcionará un análisis más profundo sobre la realidad de una comunidad determinada, pero además te va a permitir tomar las acciones correctas de acuerdo a las necesidades que se presentan, ya sea para mejorar o transformar el entorno, que de nuevo en nuestro caso sería la promoción de salud y cosas así. Diafragma, causa-efecto. Este instrumento te ayudará a diseñar de manera visual un problema complejo que esté abordando a la comunidad. Siguiente. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañero. Mi nombre es Pedro Pérez y yo le voy a estar hablando sobre representación de un árbol del problema. Las causas. Las causas es el
comienzo de todo y problema principal, que sería el tallo, es el problema que se presenta a su tronco. Y ahí la parte de arriba donde vemos efectos, que efecto es como el producto final. Siguiente, profe. Matriz FODA. La F significa fortaleza, la D debilidad. No, perdón, profe. La F fortaleza, la O oportunidades, la D debilidades y la A amenazas. Siguiente, profe. Diagrama, que es el causa y efecto. Las causas serían neumáticos desinfectados, que ahí dice clavo, carretera resbaladiza, que por ejemplo es aceite, ahí abajo fallo mecánico, como por ejemplo fallo de frenos, error conductor, que sería por ejemplo temeridad, y el efecto es el pérdida de control del automóvil. Siguiente, profe. Si nosotros traspolamos a una enfermedad así comúncita, puede ser dengue o gastroenteritis, ¿cómo vamos a hacer nuestro diagrama causa-efecto? Un ejemplo, puede ayudarle el grupo también. Puede ser, profe, ahora mismo nuestra causa el tema de la Puede ser, pandemia. sí. A ver. Profe, en caso del dengue, por ejemplo, la causa sería los criaderos y el efecto sería ya el contagio que hay en una determinada comunidad o región. Sí, muy bien. Así mismo. Así mismo. Entonces, y cuando nosotros tenemos las causas, diagrama causa-efecto, dice. Acá ustedes hablaron de neumático desinflado, ¿verdad? Sí. La causa principal, o sea que lo que ocasionó ya todo esto que mencionaron es la pérdida de control del automóvil, ¿verdad? Entonces, esta pérdida de control tiene sus causas y hablaron de neumáticos desinflados, carreteras resbaladizas, podría ser error del conductor, falla mecánica. Fallo mecánico. Sí, Sí. falla o fallo mecánico, ¿verdad? Entonces, si nosotros ponemos acá dengue, ¿verdad? Las causas pueden ser, entonces, comunidad sucia, criaderos de mosquitos, ¿verdad? Entonces, el efecto ya va a ser, ¿qué cosa? La diseminación de la enfermedad. Muy bien. Y si nosotros ponemos como ejemplo el virus COVID-19, ¿cómo sería? A ver un poco. Hacinamiento, mala utilización del tapaboca, falta de lavado de manos. Después, El no respetar las normas que se ponen como el aislamiento, muy la bien, no aglomeración. muy bien. Todo eso serían entonces las causas. Entonces, y nuestro efecto es la mayor cantidad de pacientes infectados. Muy bien, Infectados. muy bien. La conclusión. El diagnóstico
situacional de salud es el principal herramienta para la identificación y priorización de los problemas de salud en una comunidad, además de ser fundamental para la planeación de programas en salud y la aplicación de alternativas viables y factibles en respuesta a la problemática detectada. Los resultados encontrados y discutidos en el estudio realizado en Colonia de AMG presenta condiciones muy similares a otros diagnósticos de población urbano marginadas. Muy bien. No llegó el compañero para que nos pueda hacer como una retroalimentación. No, profe. No se conectó, profe. Nada. Bueno, alguien del grupo quiere hacer como una... ¿Qué les pareció el trabajo? ¿Se dieron cuenta que es muy importante conocer a fondo la comunidad, conocer cuáles son las herramientas que les van a ayudar a ustedes a llegar al problema principal para que ustedes puedan ejecutar sus acciones de intervención, ¿verdad? Sí, Sí, profe. profe. ¿Los otros compañeros tienen alguna pregunta? No, profe. Clarito. Sí. Bueno. Bueno, hablaron también, esto es como una retroalimentación, hablaron de la matriz Forda, ¿verdad? Es muy importante también esta herramienta porque podemos clasificarlo en grupo. Un grupo de personas puede trabajar sobre lo que es fortaleza, otro grupo de personas sobre lo que es debilidades, oportunidades y amenazas. Luego se debate y se elige la mejor decisión, ¿verdad? Entonces, muy importante también esta herramienta, es muy sencillo, al igual que el árbol de problemas, ¿verdad? Cuando ustedes hablaron de árbol de problemas, el problema principal se encuentra en dónde dijiste, a ver. ¿Qué sería su tallo, profe? Su tallo, Su ¿verdad? tronco. Su tronco. En la mitad, se Sí. encuentra Muy bien. en la mitad del árbol, entonces encontramos el problema principal y en las raíces encontramos las causas. Cuando Las nosotros, causas. sí, las causas que ocasiona un problema y ese problema que ocasiona los efectos. Si nosotros ponemos acá en el problema gastroenteritis, ¿cuál sería su efecto? Gastroenteritis en un niño. Apatía, puede ser fiebre, pérdida de peso, sin fin de cosas de efectos puede ocasionar, ¿verdad? Si nosotros ponemos el COVID-19 en el problema principal, ¿cuál va a ser su efecto? Puede ser personas infectadas, mayor número de personas en terapia intensiva. Después, abre el abanico entonces para mencionar cuáles son los efectos, las causas, problemas y efectos. Entonces son 3 aristas muy importantes que ustedes tienen que manejar y que pueden también valerse para realizar ¿qué cosa? ¿Qué dijimos? Herramientas para un trabajo comunitario. Pero no tienen que dejar de lado, nunca olvidarse entonces de que cuando ustedes van a trabajar en la comunidad, ¿qué tenían que tener en cuenta con los líderes comunitarios? A ver, ¿quién se acuerda?
que ellos tienen que ser nuestros aliados, porque cuanto más nosotros tenemos relacionamiento con ellos, mientras mayor es el nexo con ellos, más objetivos positivos vamos a obtener. Nunca olviden eso. Entonces, herramientas para el trabajo comunitario, después tenemos nosotros elementos también del trabajo comunitario. Muy bien. Y acá habla de que se tiene que determinar en todas las tareas, en todas las actividades, nosotros tenemos que determinar las prioridades. Así como nosotros nos reunimos en una comunidad para realizar un trabajo comunitario, todos los que conforman ese grupo de trabajo tienen que tener un solo objetivo. Acuérdense, porque si hay varios objetivos diferentes, si uno tiene un objetivo y el otro tiene diferente objetivo, no tendremos entonces, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué puede ocurrir si un grupo de personas tiene intereses diferentes al del otro? Acá cuando nosotros trabajamos en la comunidad, nuestros intereses deben ser únicos. Tenemos que tener un solo objetivo para poder lograr entonces el beneficio o los beneficios deseados dentro de la comunidad. ¿Alguien quiere aportar algo? De todo lo que estábamos diciendo ya. A ver, ¿está clarito? Sí, profe. Bueno, acá también hablaron ustedes de que hay que realizar, al identificar los problemas, debemos tener en cuenta 3 pasos muy importantes, dice, ¿verdad? Nosotros tenemos que responder a la pregunta, ¿cuál es este? ¿Cuál es este? Dice. ¿Cómo es el problema? Es el otro paso importante. Y el último es, ¿por qué se produjo y qué consecuencia puede traer? Mira, todo esto ustedes tienen que tener en cuenta para poder revertir entonces los diferentes tipos de inconvenientes que puedan surgir en una comunidad. ¿Alguien quiere aportar algo ahí? Nada. Bueno, y acá engloba lo que estamos diciendo. Primeramente deben identificar el problema. Si nosotros queremos intervenir sin primeramente identificar el problema, no vamos a lograr, como siempre, entonces, nuestra meta o nuestro objetivo. Si nosotros no identificamos el problema, entonces no podemos realizar acciones correctivas. Imposible es. Entonces, primeramente, identificamos el problema, exploramos las alternativas de soluciones, tenemos que debatir, ¿esta solución es mejor o esta solución? ¿Es mejor la solución A o es mejor la solución B? Entonces, nosotros exploramos ambos beneficios. Y otra vez más también tenemos que tener en cuenta el de determinar las prioridades. Cuando nosotros hablamos de determinar prioridades, tenemos que poner, muchas veces vamos a encontrar 10 problemas, pero al encontrar 10 problemas, 1 o 2 son los problemas de mayor impacto. Entonces tenemos que intervenir ese primero y segundo. A eso se refiere cuando menciona determinar prioridades. ¿Alguna pregunta? Y acuérdense que el diagnóstico situacional comunitario es muy importante y esto puede ser a nivel individual, a nivel grupal o dentro de una comunidad. Nunca olviden eso, ¿verdad? Porque es importante entonces que nosotros diagnostiquemos nuestra comunidad, porque es importante conocer cuál es la situación actual de la comunidad. A ver, alguien del grupo.
¿O algún compañero que escuchó la exposición y la clase siempre? ¿Qué dijimos? Para poder para poder brindar las promociones serían ahora mismo sería la promoción de salud para poder brindar una mejor atención. Para que nuestras intervenciones sean precisas, ¿verdad? Para que nuestras intervenciones sean oportunas. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta acá? Nada. Clarito, no llegó el compañero para que nos haga como una retroalimentación. ¿Mm? Profe, ¿No? no. No, Bueno, profe, no se conectó. él es Derlis. Sí. Bueno, Derlis entonces. Bueno, ¿los otros compañeros tienen alguna duda, alguna pregunta en relación a lo que expusieron los compañeros? Ninguno, profe. Ninguno. En relación a lo que yo estaba diciendo. ¿Mm? Clarito. No hay duda. Entonces, acuérdense de que las actividades de enfermería o de la enfermera epidemiológica es muy importante. Es la de recolectar los datos, debe analizar o interpretar, ejecución de acciones y la diseminación de la información sobre las enfermedades. Cuando ustedes van a hacer una diseminación sobre la enfermedad o sobre las enfermedades por la cual está pasando una comunidad o que está azotando a alguna comunidad o a una población X, ¿cuáles son los tipos de información que van a ofrecer? A ver, ¿quién me dice? Para ir cerrando. A ver. ¿Cómo, profe? No escuché bien. Si nosotros, ustedes ya se dieron cuenta qué tan importante es la vigilancia epidemiológica entonces dentro de una institución sanitaria o dentro de una comunidad. Si ustedes tienen algún tipo de evento, ¿cuáles son las indicaciones o cuáles son las acciones o las informaciones que van a socializar ustedes? Que, por ejemplo, van a socializar. Van a socializar cuántos pacientes están infectados, cuántos pacientes salieron del recinto y que no vuelven más, cuántos pacientes ingresaron de otro lugar, cuántos nacimientos hubieron. ¿Les va a importar esos datos o no? ¿O qué tipo de información van a ofrecer? A ver. Ejemplo, ahora mismo estamos en la pandemia. ¿Cuáles son los informes que ustedes van a socializar? A ver. Acuérdense que nosotros somos profesionales de la salud y que tenemos que socializar la promoción, la prevención. Pero cuando nosotros estamos trabajando en una pandemia, ustedes saben que el virus es bastante agresivo. ¿Cuáles son las informaciones que van a ofrecer, que van a socializar? Eso nomás yo pregunto. Medidas de prevención sería, profe. Muy bien.
¿Y cuáles son las medidas de prevención que nosotros ya estamos conociendo y que tenemos hasta metido en nuestra materia gris? ¿Cuáles son? Sería el uso de tapabocas, el aislamiento social, el distanciamiento. Después, Lavado de manos, muy bien, lavado de mano y evitar entonces el manoseo del rostro, la boca, la nariz, los ojos. Verá cómo salubrista, entonces esos son los datos de información que nosotros vamos a estar ofreciendo. Muy bien, excelente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna idea que ustedes quieran dar? Ya saben que las funciones también son tan importantes. Participan entonces en los subcomités de infecciones nosocomiales. Participarán en el diseño, la implementación y seguimiento, las recomendaciones de prevención y control. Hoy día, las epidemiólogas realizan una charla diariamente, entonces, a todos los grupos que integran un centro asistencial, un hospital, ya sea de primer nivel, segundo nivel, tercero, cuarto nivel, y así entonces van impartiendo los conocimientos en relación a la promoción y prevención de este tipo de virus, ¿verdad? ¿A quiénes les socializa las normas? ¿A quiénes les socializa entonces todas las actividades de promoción? Empezamos con el portero, con el peón de patio, con todo lo que está transitando dentro de una institución hospitalaria. Entonces debe recibir todos los conocimientos necesarios. Entonces, o necesarios, esos son lo que realiza entonces la enfermera epidemiológica o enfermera en epidemiología. Cuando trabajamos en el campo, entonces lo hacemos también. Cualquier tipo de brote que pueda aparecer, entonces realiza la notificación. Si es una enfermedad de notificación obligatoria, o si no, una enfermedad de notificación semanal. Muy bien. ¿Alguna preguntita? Saben que la modalidad de notificación está la numérica, la individual, ya hablamos de la semanal, de la obligatoria que es dentro de las 24 horas. Estrategias de vigilancia, no se olviden. Y se acuerdan también de que hay eventos transmisibles y eventos no transmisibles. Los eventos transmisibles, ustedes ya tienen acá algunos que mencionamos y los otros también ya vieron. Bueno, conclusión. La vigilancia epidemiológica entonces es muy importante porque a través de él vamos a saber el origen y el comportamiento entonces del virus o de algún tipo de enfermedad que aparezca, ¿verdad? Entonces lo que nosotros vamos a lograr a través de eso, conocer entonces cómo se comporta, cómo nosotros podemos prevenir, cómo podemos eliminar y evitar entonces la diseminación en un lugar X o en un lugar determinado. ¿Alguna preguntita? ¿Tienen preguntas? Nada. No, profe. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, entonces con esto nosotros, con las generalidades, lo que ustedes van a tener en cuenta que es la recolección y análisis de los datos, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos recolección, analizamos, vamos de repente a intervenir de acuerdo a los datos que obtuvimos. A eso se refiere.
Esta es la unidad 10. Yo creo que hay personas que de repente le coincido otra vez datos que también va a mencionar, va a ser como una retroalimentación. Todo esto ustedes van a tener en la plataforma, la video del Zoom, ¿verdad? Videoconferencia de la clase. Van a tener el material de lectura, van a tener el material de la compañera también, para que vayamos preparándonos para nuestro segundo parcial. Con esto nosotros terminamos la unidad 10. ¿Alguna pregunta?